elegido tres en principio. Tres en principio yo creo que son los tres más emblemáticos, los tres más conocidos. Incluso con dos de ellos hay ciertas dudas, porque siempre se ha hablado de si Mu y Lemuria serían el mismo o serían distintos continentes. Exacto. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos la Atlántida, que tampoco es manca, ¿eh? Ahí está hundidilla, la pobre. Hemos dicho Groenlandia, Azores, Canarias, pero esa es una de las hipótesis. Sí, es una de las principales, bueno, la clásica, la lógica en principio, incluso el nombre lo define así. Pero es cierto que hay muchas más que han ido sugiriendo historiadores, arqueólogos, incluso antropólogos a lo largo de los últimos 200 años principalmente, que la han colocado ya prácticamente en todos los lugares del planeta. La verdad es que ya no se me ocurre qué sitio del mundo no ha podido estar, porque la verdad es que está difícil. Luego contaremos que incluso la Antártida figura en esa leyenda. Sí, la Antártida además es una de las más recientes y de las más curiosas. La verdad es que a mí la de la Antártida, sin no llamarme mucho la atención, por lo menos me parece francamente original y simpática. Hablamos de continentes perdidos, Jesús, pero claro, la fecha crítica de siempre, ¿no? Hace unos 10.000 años. Es inevitable. ¿Cómo era la geografía terrestre hace 10.000 años, caramba? ¿Qué tantas cosas había? Sí, la verdad es que es una fecha que está de acuerdo muchísima gente, por distintos caminos, incluso de distintas especialidades, ¿no? Pero cuando se habla de la Atlántida, no solo es la fecha que baraja Platón, ¿no?, en sus dos famosos diálogos, el Timeo y el Critias, sino que también un vidente y un psíquico tan importante como era Edgar Cayce, sabes que recibió muchísimas de esas comunicaciones psíquicas de todo tipo de temas, de medicina, de climatología, incluso también de la Atlántida, y se sabe que recibió por lo menos 700 comunicaciones distintas donde se hablaba no solo de la ubicación de la Atlántida, sino de los usos, costumbres y el modus vivendi de los atlantes, ¿no? Bueno, pues Edgar Cayce ubicaba también la destrucción, la última destrucción, porque él mencionaba que hubo 3 destrucciones consecutivas de la Atlántida. La última era en el año 9960, es decir, antes de Cristo. Siempre estamos en torno a esas fechas, alrededor pues, de 11.000, 12.000 años. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues aparte de que ocurría la última de las glaciaciones, que esa es una de las cosas ya comprobadas geológicamente hablando, pues también se ubicaba ahí el famoso diluvio universal, a pesar de que es que las últimas teorías, esto nos lo contó Bruno hace muy poco, pues se habla ya de que era hace 7.500 años, incluso en épocas más cercanas, y se hablaba de distintos diluvios, pero uno de esos diluvios, pues, ¿por qué no? También pudo haber ocurrido en esta emblemática fecha de los 12.000 años, porque parece que ahí surge pues una nueva civilización, hay como una puerta, si quieres, de entrada y de salida también, de una civilización perdida o hundida, y renace de sus cenizas pues otro tipo de minúsculas civilizaciones que luego se convierten pues en grandes imperios, ¿no? Bueno, puede ser verdad, no puede ser verdad, estamos hablando de unas épocas tan lejanas que desde luego los historiadores nunca se van a poner de acuerdo, y muchísimo menos los mitólogos y muchísimo menos los geólogos, ¿no? Pero lo cierto es que por distintas vías, por distintos caminos y por distintas especialidades, al final esa fecha entre 9.000 y 9.600 años antes de Cristo, algo ocurrió, algo que dejó una huella imborrable en los mitos y en parte de la historia. ¿También esas fechas son aplicables a Mu o a Lemuria? No. Mu sería muchísimo más antiguo si tomamos las fechas, por lo menos vamos al principio a partir de las clásicas. Sí. Tanto la Atlántida como Mu como Lemuria tienen para mí una cosa muy bonita, y es que mezclan pues sí, una posible realidad con mucha fantasía, pero no fantasía barata, sino una fantasía elaborada, culta, y voy a decir fantasía de diseño. Y además muy acompañada y retocada por grandes arqueólogos, historiadores a lo largo de los últimos años, que han ido adornando el mito, o bien con sus teorías nuevas, intentando aportar una posible solución, o bien complementando, yo creo que a veces incluso a propósito, con cierta imaginación, las teorías que ya existían para ir adornando lo que para mí es uno de los mitos más bonitos de los temas misteriosos. Aquello de nadie cree en la Atlántida, pero todo el mundo quiere encontrarla. Exacto, sí, sería algo de seguridad. Es como el caso de Mu. Yo me acuerdo que creo que fue el autor de corto maltés, Hugo Pratt, que dijo que lo que más le llamaba la atención de Mu no era que se pudieran demostrar su no existencia, sino que lo que a él le destruiría toda su idea de Mu es que alguien la encontrara. Que alguien encontrara el Mu. Claro, es decir, Mu forma parte, y ya dedicaremos algún día algún programa seguro a las ciudades imposibles, Agartha, Shambhala, la ciudad de los Césares, los lugares a los que nunca puedes llegar.
Con Mu podría pasar algo parecido con la Atlántida o con Lemuria, es decir, se rompería el encanto probablemente si éramos que a lo mejor hay una pequeña civilizacioncilla, más o menos cutre, colocada en alguna isla polvorienta. Es mucho mejor dejarlo así. Lo cierto, Carlos, es por las cosas que contamos aquí en la Zona Cero a lo largo de tantos años, podemos empezar a intuir que estamos merodeando algo en torno a hace 10.000, 12.000 años, alguna catástrofe natural que sí, ocurre al menos en el caso de la Atlántida. El mito de Mu es más curioso. Luego hablaré y aportaré, creo, algunos datos más o menos originales y muy modernos de genética y de antropología, que yo creo que nos vamos a centrar principalmente ahora en la primera conversación, supongo, en el mito de la Atlántida, que es el clásico, el más vinculado a nuestra cultura, y finalmente tocaremos, me imagino, muy Lemuria. Y bueno, pues algunos oyentes se sorprenderán al ver que, por ejemplo, los genetistas, es decir, los estudiosos de los movimientos de las poblaciones humanas desde la aparición del ser humano en África hace unos 150.000 años, no podrían apoyar bajo ningún concepto la existencia de una Atlántida, puesto que no parece encontrarse grandes rastros de movimientos poblacionales hacia la zona del oeste de la aparición del hombre. Y sin embargo, sí podrían ser una fuente muy interesante de ayuda e información para la existencia de un puente más grande de lo que hoy hay de mar de islas entre América y Australia, por poner un ejemplo. Pues vamos a empezar. ¿Cómo era que el libro ¿Existió otra humanidad? Lo que pasa es que no hablaba de esto. Pero bueno, podemos traer el título, ¿no? Sí, el texto sí. Yo creo que es lo único que podemos traer, porque el resto del contenido, si ya para nos oiga, le parece ya fantástico lo del contenido del libro, que sería una especie de civilización icana, ¿no? Por decir, bueno, por la civilización gliptolítica, que así es como se describía, ¿no? Por el profesor Javier Cabrera de Arquea en Ica, en Perú, pues eso sí que, por cierto, que él sí que lo ubica y lo relaciona muchísimo con la Atlántida, ¿no? Como no, pues yo además que he estado personalmente en ese museo y he hablado con Javier Cabrera de Arquea. Qué triste regresaste. Y he visto ese museo, es que es curiosísimo, porque este hombre tiene esa capacidad para relacionar lo creíble y lo increíble, ¿no? Relacionar todo lo visible, incluso lo invisible. Porque, bueno, era curioso, algún día hablaremos de las piedras de Ica con más extensión, pero hasta las pistas de Nazca tenía, como no, pues una relación muy directa con esta civilización gliptolítica, y uno de sus herederos pues serían los habitantes de la Atlántida. Pero bueno, dejando aparte ese pequeño comentario, es cierto que cuando se habla de la Atlántida nos viene a la mente muchísimos conceptos, muchísimos arquetipos, ¿no? Uno de ellos es una especie de civilización perdida, civilización adámica, casi. De hecho, más de un mitólogo pues ha ubicado el jardín del Edén en lo que sería la Atlántida. También sería el origen de la lengua madre. También para mucha gente dice que de ahí partiría pues ese origen común de todos los idiomas, ese origen, bueno, pues casi uniforme, esa lengua madre, ¿no? Que después, junto con la dispersión, ¿no?, de las razas, esta deriva genética de la que hacía alusión Carlos antes, pues también ocurrió ese mito de la Torre de Babel y se fueron diseminando pues en muchísimas lenguas también, igual que en distintos caracteres genéticos. Por lo tanto, la Atlántida es ese paraíso perdido que todos en el fondo queremos reencontrar, ¿no? Y claro, ese deseo de reencontrar algo que está perdido y que sus huellas históricas pues están muy diluidas en el tiempo, es lo que nos hace o ha hecho fantasear a muchísima gente, ¿no? Desde historiadores hasta investigadores y, como no, pues escritores. Y de ahí que se haya ubicado en tantos lugares. Hombre, la clásica, como no, es en el Atlántico, porque tiene mucha relación un poco con esa especie de teoría perfecta. Si en el Atlántico estaba la Atlántida, en el Índico que estaba era Lemuria, y en el Pacífico debería estar otro continente y era Mu, con lo cual encaja ya muy bien para todos aquellos perfeccionistas que ubican en cada océano una de estas islas gigantescas, una isla continente, ¿no? Y por eso hablaremos después de las otras, para que complete un poco ese panorama, si quieres, de que tenía que existir 3 islas perfectas en 3 océanos distintos, con relaciones esporádicas entre ellos. Y por eso las épocas no son las mismas, porque de hecho de Mu se comentaba pues por el gran ideólogo de Mu, que era el coronel inglés James Churchill, ya que el esplendor de Mu fue hace 70.000 años, a pesar de que también se destruyó, ¿no?, y se hundió en la misma época que la Atlántida, hace 12.000 años, ¿no? Pero bueno, era porque había que sacar una serie de relaciones entre las distintas humanidades
que había pues en una época muy lejana de nuestra historia. Pero claro, la Atlántida es la que nos remite pues a muchísimos lugares, y de ahí que después haya mucho confusionismo con el resto de los continentes. Cuando lees determinadas historias, ¿no? que no están muy documentadas, ves que se parecen mucho pues datos de la Atlántida, datos de Lemuria y datos de Mu. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está describiendo es esa civilización adámica, ese paraíso perdido y ese lugar utópico que en el fondo a todos nos gustaría volver. ¿Veis, queridos oyentes, como todo hace ver que hace unos 12.000 años hubo una gran catástrofe natural o no en el planeta Tierra? Pues vamos a intentar averiguar algo más, pero yo creo, Carlos, que podemos empezar hablando de este señor desconocido apenas, no se conoce el asunto, Platón. Sabemos que tenía las espaldas muy anchas, eso sí. Bueno, Jesús ya comentaba... Por eso le llamaban Platón. Que el origen... Creo que se llamaba Aristócles, ¿no? Aristóteles. Sí, es verdad. Su verdadero nombre. Su verdadero nombre. Aristóteles, sí. Pues bueno, Aristóteles, Platón. No, la verdad es que Jesús ya ha citado el Timeo y el Critias, que son los diálogos en los cuales la obra platónica hace referencia a un mundo ideal. Independientemente de las motivaciones políticas que provocaron la aparición de la obra de Platón en estos casos. Él ya estaba al frente de la Academia de Atenas. Se está justificando una utopía, eso es evidente. Lo que pasa es que el disfraz en el cual él justifica la existencia de este misterioso y legendario reino situado más allá de las columnas de Hércules, podía no haber pasado a la historia, haber sido una justificación más de un mito más o menos recurrente, para poder justificar así de esa manera, que es una cosa muy habitual, unas ideas. El problema es que el mito de la Atlántida, no con ese nombre, obviamente, pero sí lo que es el concepto general de la existencia de una civilización anterior, muy rica, de la cual en cierto modo bebieron todas las naciones de la cuenca del Mediterráneo, tiene raíces anteriores. Eso está demostrado. Entonces, a partir de ahí, el problema venía por parte de los historiadores en demostrar, uno, si Platón tenía razón y por lo tanto existió una isla, conglomerado de islas, archipiélago, llamémoslo como queramos, más allá de Cádiz, perdido en el Atlántico. Dos, si en realidad las leyendas que recoge Platón y que escribe hacen referencia a alguna potencia anterior del Mediterráneo oriental que pudiera haber influido de manera decisiva en griegos o en egipcios, en ese caso por ejemplo sería la crisis cretense, la de Santorini famosa. Tres, que en realidad eran referencia a algún otro reino perdido o lugar madre de civilización de la cual los egipcios y otros pueblos del Mediterráneo y del Medio Oriente pudieron haber aprovechado sus conocimientos, que serían en parte la teoría del Sáhara, la del Mar del Bien, una teoría muy bonita que surgió en el siglo pasado. O cuatro, todas las demás. Cuando digo todas las demás, digo todas las demás ubicaciones que ya te he dicho que yo creo que salvo en Siberia la han colocado ya en todas partes. Ayer hablamos del Sáhara y con Javier Nart y nos contaba eso, que hace años, hace miles de años, posiblemente también hace 10 o 12.000 era un estupendo mar, ¿no? Bueno, el mar existe todavía, el Mar del Bien, que tiene nombre, existe todavía, lo que pasa es que está debajo de Argelia, sí. a unos cientos de metros por debajo de la tierra, tiene el tamaño aproximadamente de Francia, la zona de agua más grande que se conoce, que se descubrió de casualidad. En el año 62, en una explotación petrolífera en Hassim el-Saad, al sur de Argelia, los franceses que buscaban petróleo, pues encontraron agua. Y la sorpresa fue cuando empezaron, cuando ya los modernos sistemas técnicos de análisis por satélite han podido demostrar la existencia de grandes masas de agua debajo del Sáhara. El Sáhara fue un lugar relativamente verde hasta prácticamente la era cristiana, lo cual, pues permitía un cierto contacto entre las riberas del Atlántico y Egipto. Y de ahí surgió el mito de que no solamente pudo ser un camino, sino, ¿por qué no, el hogar de una antigua civilización superior? ¿Y quién envió esos efluvios? ¿Quién insufló esos vientos de leyenda para que Platón consiguiera escribir ese relato? Bueno, pues vamos a ver. Él lo que hace es escuchar uno de los relatos más sugestivos que podía existir en aquella época, ¿no? Platón, Sesaita, que además de filósofo, pues era curioso, ¿no? Le interesaba pues prácticamente lo divino y lo humano. Y lo que cuentan las cuentas históricas es que Solón, uno de los sabios griegos, vivió en el siglo VII a.C., pues escuchó en la ciudad egipcia de Sais el relato sobre la Atlántida en boca de un sacerdote de la diosa Neit. Y es Solón el que después lo cuenta Platón, y Platón, a través de estos diálogos, de estos dos famosos diálogos, que es el Timeo y el Critias, es el que lo describe pues con todo lujo de detalles, ¿no? Tantos detalles que se pensaba que no podía ser cierto, se lo había inventado porque ya sabemos Platón lo dado que era a crear su república ideal, ¿no? Su lugar
donde los hombres y las mujeres pudieran vivir pacíficamente, una especie pues de paraíso también natural. Lo curioso de todo esto es que mucha gente piensa que la única fuente histórica que hay de la Atlántida está en Platón. Sin embargo, hay otros historiadores y filósofos de aquella época y posteriores que de forma directa o indirecta también mencionan a la Atlántida. Por mencionar unos pocos, diré que Diodoro de Sicilia en su biblioteca histórica también menciona a la Atlántida, Heródoto en su historia también, Tertuliano, Amiano Marcelino, Pomponio Mela, Eliano, Tucídides, etc. Hay muchísima más gente. Lo que pasa es que es más recurrente utilizar siempre a Platón, porque también son más conocidas sus obras, son más accesibles, pero todos estos historiadores, he dicho unos cuantos a la pluma, también lo recogen. Es cierto que muchos de ellos influidos por los datos que suministra Platón, y en otros casos pues dan solo unas pequeñas pinceladas. Pero desde luego, en esa época nadie ponía en duda la credibilidad de lo que decía Platón, y que Platón además estaba considerado como un gran genio, como un gran filósofo, donde nadie se le discutía, nadie le discutía lo que eran sus teorías. Y curiosamente, y casi diría que paradójicamente, esto que él menciona con todo lujo de detalles es lo que más se pone en duda. Pero hay una cosa muy curiosa, Jesús. En su época, Platón, todo el mundo daba por hecho, como tú has dicho, que la Atlántida existió. Entonces, lo que se daban cuenta perfectamente es que la Atlántida, en la forma en la que Platón la describía, estaba justificando su idea de utopía política. Pero nadie discutía el hecho, es decir, era una especie de pretexto. Bueno, yo creo que un gobierno ideal tiene que ser de una determinada manera, y todo el mundo pensó y consideraba que Platón eligió la Atlántida como forma de ejemplo del gobierno que él entendía que debía ser el mejor. Pero no olvidemos, y supongo que todos los oyentes están al tanto, que Platón en el momento que escribe su diálogo está muy desencantado de la política, por diferentes asuntos que ha tenido, ¿no? Exacto, y bueno... Incluso iba a ser esclavo. Bueno, pero sí, afortunadamente para él había muchas variantes en el ser esclavo. No, lo que sí que es cierto es que él estaba bastante descontento con el gobierno de la época, entonces bueno, pues él justifica de esa manera un gobierno ideal. Hay dos fuentes muy interesantes que se conocen desde el siglo XIX, las dos están en Rusia, en el Museo de San Petersburgo, que hacen referencia a las fuentes en las que Platón de manera directa o indirecta había bebido. La primera es el denominado papiro de Sent, en el cual se habla de una expedición que se hizo durante la Segunda Dinastía, es un papiro bastante antiguo, hacia las tierras del occidente, hacia el lugar en donde muere el sol, en busca, según se dice, de aquellos que 3.500 años atrás, de la época en que está escrito, llevaron la sabiduría y el conocimiento desde su país natal hasta Egipto. Bueno, pues es una cosa muy sorprendente. Pues eso lo unimos que existe otro también en el Museo también de San Petersburgo, en el cual, cuando se está fijando, cuando Manetón, el gran historiador egipcio, fija los periodos de los reinos, él habla del reino de los sabios. El reino de los sabios, que son la fuente de civilización, él lo fija en 13.900 años su comienzo, y su fin aproximadamente en unos 9.000 años. Claro, ya nos vamos acercando. Supongo que ahora mismo todos los oyentes están mordiéndose las uñas diciendo, es que no se lo pregunta, ¿acaso no se lo va a preguntar? Bueno, no sé si es el momento oportuno para lanzar la cuestión, yo lo voy a hacer. Siempre se ha hablado de la presunta conexión entre las culturas americanas y Egipto. Se ha dicho, bien lo sabéis, es una de las hipótesis que serían supervivientes de la Atlántida. ¿Qué opinas? Pues sí, la verdad es que te has adelantado algo que íbamos a comentar posteriormente. Sí, pero por dejarlo en este tramo horario. Son las secuelas esas que ha dejado la Atlántida. Sí. Y es cierto que mucha gente, muchos atlantólogos, ¿no?, por utilizar casi ese neologismo, pues han relacionado lo que era el declive de la Atlántida con el nacimiento de otras culturas a los dos lados del océano, ¿no? Y claro, en el otro lado, en la parte oeste, pues había que ubicar, además de una forma bastante gratuita y casi temeraria, ¿no? Porque si hablamos de hace 12.000 años que se hundió la Atlántida, pues decir que los herederos son los mayas, aztecas e incas, pues es desconocer lo más básico de la historia, ¿no? Porque son culturas que desde luego no tienen ni por mucho esa antigüedad, ¿no?, ni se parece. Pero bueno, es cierto que tanto Augusto de Plongeon, y ya tengo otros atlantólogos como Ignacio Donnelly, mucha gente, pues sí especuló con esta teoría, y especuló tanto que incluso se dijo que el idioma que se hablaba en la Atlántida, en algunos casos se dijo que era el vasco, es curioso, decía que estaba muy emparentado con el náhuatl, y de hecho la raíz de Atlántida, que es Alt, que es una palabra náhuatl que significa agua, de que en el único idioma, según los estudiosos, donde se ha encontrado, es en el náhuatl, por lo tanto en las culturas mesoamericanas. Y eso sería uno de los datos, junto con muchísimo más, ¿no?, que indicaría esa conexión casi evidente que los descendientes o los supervivientes, ¿no?, de la Atlántida,
pues arribaron a esas costas mesoamericanas y con el tiempo pues crearon esa floreciente civilización en maya y después pues por supuesto todo. Hay una cosa que sí que es evidente y los historiadores cada vez empiezan, por lo menos hablo de los serios, los que quieren investigar los misterios de verdad empiezan a asumir. Y las construcciones sobre la historia remota pues son como castillos de naipes que los tiras con un soplido. Me estaba acordando que hace apenas 2 meses... Por eso muchos Carlos aferran a las pirámides, ¿no? Como claro, hará 2 meses, 3 meses, el ABC, un periódico nada sospechoso, de ser precisamente revolucionario en las ideas... Nosotros no vemos en otras fuentes. Es decir, en las ideas digamos, no ortodoxas. No digo el ABC, sino el ABC del mundo, el país... Claro, pero digo para que se vea que se trata de una cosa publicada por prensa española, además con cierto lujo, en el sentido que había un artículo bastante extenso, que a mí me llamó mucho la atención. Porque no era el objetivo que buscaba precisamente lo que yo voy a hablar ahora, pero quedaba bastante claro. Publicaba los resultados de unos análisis genéticos que han ido realizando un equipo de estudiosos portugueses y españoles, además asturianos, en las Islas Azores. Según nos cuenta la historia oficial, cuando las naves portuguesas llegan a las Azores a mediados del siglo XV, allí no hay nadie. Ahí lo que le da el nombre a las islas, Halcones, Azores. Dado que no hay nadie, la población que las ocupa es portuguesa, luego una pequeña colonización de Flandes y demás. Bueno, pues el rastreo genético de la población de Azores ha descubierto algo sorprendente. Y cuando es sorprendente, es que no saben cómo contestar a eso. Si no había nadie, si el aspecto de los azorianos es totalmente europeo, y lo es, ¿por qué tienen una huella genética borrosa asiática? ¿Una huella genética? Sí, les han descubierto genes asiáticos, en concreto emparentados con la zona del Altai y del desierto del Lognor, en Mongolia. ¿Cómo? ¿Había gente? Sí. ¿Y dónde habían llegado? Bueno, pues esa sorpresa tan absoluta que pone en cuestión cualquier idea que uno tenga sobre los viajes transatlánticos es absolutamente reciente, moderna y científica. Respuesta, ninguna. Pues, rápidamente, Jesús, descripción de la geografía humana de la Atlántida. A ver, ¿qué viene la Atlántida? ¿Qué sabemos de la Atlántida? Bueno, hay bastantes datos. La verdad es que Platón sí que fue bastante pródigo, ¿no?, a la hora de reseñarnos no solo la ubicación, sino las características técnicas y, como no, el desarrollo, ¿no?, e incluso lo que pensaban, creían o sus ideas religiosas. Pero bueno, básicamente, como ubicación, sabéis que Platón decía que la capital era Poseidón, que era una ciudad-estado, y el país era muy original en lo que era su construcción, porque eran círculos concéntricos separados por canales y después pues una especie de caminos, ¿no?, que les conducían pues del centro, ¿no?, donde estaba la capital, donde estaba pues los reyes, donde estaba el gobierno, les conducían a la periferia, a los reinos más inferiores, y eso es una distribución muy similar a la que después ha servido como de símbolo universal o como de mandala, que es ese arquetipo circular, casi laberíntico, que es lo que parece que tendría la Atlántida en su momento, y que después, como de una forma de inconsciente colectivo, se ha ido reproduciendo en muchísimas culturas. Sería esa especie de laberinto circular que aparece desde Mogor en Pontevedra pues hasta las estepas siberianas, donde se han encontrado casi siempre... Y abriendo y cerrando el libro Seres y Lugares en los Destinos. También, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya empezando por ahí, ya nos llama muchísimo la atención esa especie, ya digo, de perfección arquitectónica que tenía, ¿no? Bueno, pues empezando por ahí, por el mítico Oricalco también que menciona Platón, un material rarísimo, pero que ya no se ha vuelto a descubrir más, bueno, salvo determinadas hipótesis, incluso caraduras, que dijeron que tenían pues material de Oricalco recién traído de la Atlántida. Uno de ellos era el nieto de Esliema, que después les descubrió que era nieto, era un falsificador. Mucho cuidado, ¿no? Ni era nieto, ni oro, ni calco. Ni nada, pero bueno, bien, él se inventó toda esa historia pues para vender su película, y en parte lo consiguió, ¿no? Y dijo que estaba el Oricalco. O sea que de ahí pues en adelante hasta, por supuesto, todo lo que eran sus costumbres, sus modales, sus usos y cómo se casaban y hasta qué creencias en el más allá tenían, que ya hablaremos. De eso contaremos después de los eventos informativos de la cena, pero vamos a poner al tanto de la actualidad, y eso que ha contado Jesús se presenta muy interesante. Te lo narraremos después en nuestra Rosa de los Vientos, aquí los monográficos de la Zona Cero. Será apasionante, no te lo pierdas. Una vez más, lo estamos consiguiendo.
Nuestros monográficos de la zona cero. Estamos hablando hoy de los continentes perdidos. Y a fe que está resultando interesante. Y estamos hablando de la Atlántida. Estamos hablando de cómo era esa ciudad-estado, esa ciudad cuya capital era Poseidón. Y Jesús, queríamos hablar algo más acerca de sus gentes, así, breves rasgos de cómo eran esos atlantes y cómo pudo llegar el fin. ¿Y cómo pudo llegar el fin? Sí, que casi que es lo que más interesa, ¿no? El aspecto morboso de la Atlántida, que fue precisamente esa destrucción con sus miles de habitantes. Bueno, pues la descripción era, pues eso, casi, de aspecto nórdico. Eran altos, rubios, parece que tenían un alto concepto de la religión, es decir, ellos sí tenían una religiosidad natural, ¿no? Estaban jerarquizados por una especie de dios rey, ¿no?, que es el que gobernaba Poseidón y por supuesto pues toda la Atlántida. Y las colonias que tenía, ¿no?, porque era una isla continente pero no aislada del resto del mundo, sino que tenían sus colonias, su tráfico marítimo, incluso algunas teorías muy románticas de que su tráfico aéreo también. Muchos de los orígenes de los ovnis dicen que estaría precisamente ahí en la Atlántida, pero bueno, tecnología punta. Tecnología punta, los famosos vimanas, ¿no?, que después quedaron reflejados en epopeyas hindúes como el Mahabharata o el Ramayana. Y entonces Platón sí se describe muchísimo, claro, ahí es donde no sabemos qué parte ha cargado su historia personal y su desencanto político en esa utopía de la que hacíamos mención antes, ¿no? Pero sí describe un régimen pues casi idílico, ¿no?, donde prácticamente no había ladrones, donde eran viviendas de puertas abiertas, donde pues no había paro, todo el mundo trabajaba y además trabajaba en las cosas que más o menos les podían gustar a cada uno de ellos. Tenían, ya te digo, un concepto de la organización pues muy elevado, es decir, todo estaba regulado por muchas normas, pero, ¿cómo te diría?, las canalizaciones, los riegos, las habitaciones, todo desde una planificación tan perfecta que ya quisiera el mejor urbanista, ¿no?, de ahora, pues casi yo le recomendaría que se leyera estos diálogos de Platón, porque encontraría muchísimos datos novedosos. Claro, muchísimos muros, además, o sea, circulares. Muchos de estos muros estaban elaborados con este famoso oricalco, ¿no?, que solo parece que se daba en esa isla, porque ya no se ha vuelto a saber más de él, pero que sí tenía pues unas ciertas propiedades que, bueno, cuando incidían los rayos solares, pues creo que generaba, ¿no?, tal luminosidad que parecía que hay un espectáculo de luz y casi de sonido, porque también habla Platón y se deleita en las artes, ¿no?, musicales a las que eran muy aficionados los atlantes. Bueno, son pequeñas pinceladas de las muchísimas cosas que se podía contar, pero que sí nos hace sospechar en esa posible utopía al que él estaba deseando, ¿no?, de ese desencanto de la polis griega que no le satisfacía en absoluto, y de hecho pues era también de los convencidos que la democracia era uno de los, bueno, pues casi el menos malo de todos los regímenes políticos, pero él quería otra cosa, una especie de república donde los que gobernaran fueran los más aptos, ¿no?, una especie de aristocracia, pero una aristocracia generada un poco por la sabiduría y no por la elección o por las votaciones. Y eso, pues desde luego, se daba en toda su estructura social y organizativa que planteaba en la Atlántida, ¿no? Todo podía ser jerarquizado por ese dios sol o rey sol, y a partir de ahí, pues muchísimos gente que iban a su vez pues gobernando o estableciendo distintos territorios pues con sus distintos ejércitos, ¿no? Porque no olvidemos que también Platón habla de la Atlántida como un verdadero pueblo guerrero, y precisamente sus guerras con la Ilíada, con la Grecia antigua, es lo que ocasionó pues su destrucción definitiva. En cuanto a las ubicaciones, Carlos, recordamos posibles ubicaciones de la Atlántida. Bueno, la primera obviamente era el Atlántico. La del Atlántico es la que menos vamos a comentar porque es aparentemente la lógica, es la que está en relación con las historias de toda la lista de historiadores grecolatinos que ha citado Jesús. Aquí diríamos que los territorios supervivientes serían Canarias, claro, la que los historias en parte Groenlandia, salvo que, bueno, luego comentaremos la pintoresca teoría de la Antártida. Bueno, la segunda en importancia, y desde luego la que más literatura ha gastado en los últimos años, sobre todo porque, aunque en su momento, porque es muy antigua, surgió a finales del siglo XIX, nadie le hizo en principio mucho caso, pero en el siglo XX se puso muy de moda, entre otras cosas porque uno de sus grandes defensores fue ni más ni menos que Jacques Cousteau, y entonces claro, Cousteau a través de su programa de televisión y del cine, y los Aulas Rojas, sí, ha hecho una gran incidencia en la teoría de Santorini, de la isla de Tera, que ahora diremos dónde está. Y es la segunda en importancia. Bueno, Santorini era una isla que desapareció en una gigantesca erupción volcánica, estaban las Cícladas, en Grecia,
Y esta erupción volcánica que se supone que ocurrió hace unos 3.500 años borró el mapa no solo la isla, sino, bueno, debió montar un maremoto y un espectáculo digno de verse. Si en 1883 llegaron cenizas del Krakatoa de Indonesia a Londres, ¿se puede alguien imaginar lo que tuvo que ser aquello, cuando la isla entera voló por los aires? La verdad es que la destrucción de Santorini, muy vinculada al hundimiento de la civilización minoica y a los movimientos que luego conocemos con el nombre de pueblos del mar, pudiera haber creado desde luego la leyenda de una catástrofe tremenda que sacudió a un pueblo que para los griegos primitivos era un pueblo mucho más culto y mucho más avanzado. Y por proximidad geográfica también es una hipótesis muy fuerte, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que no tiene gran cosa que ver con el mito de Atlántida. Tiene dos fallos garrafales para sustentar esa teoría. Es verdad que puede ser una de las muchas Atlántidas que acabara con toda una floreciente civilización como fue la minoica. Y se sabe que además desapareció más o menos en las fechas que esta isla, la antigua Tera, la que ahora mismo se llama Santorini, pues explosionó. Y estamos hablando pues de hace unos 1250 años antes de Cristo. Pero claro, hay dos fallos muy radicales. Primero, no coinciden en absoluto con las medidas que Platón da para la Atlántida. Estamos hablando de la antigua isla de Tera, actual Santorini, que tendría unos 15 kilómetros de extensión, o sea, nada, una pequeña cosa. Y después, la datación cronológica tampoco coincide. Claro, aquí uno de los investigadores así punteros, uno de los que más defiende esta teoría, ¿no?, de que la Atlántida estaba situada en el mar Egeo, que es Ángelos Gananopoulos, pues dice ni más ni menos que Platón, pues bueno, pues que multiplicó por 10 todos sus datos físicos y cronológicos relativos a la isla, y entonces pues de ahí esa diferencia, ¿no?, pues es lo que haría que si le quitamos ese cero, porque el padre que lo multiplicó gratuitamente por 10, no sé por qué, en qué se basa Gananopoulos para decir esta, desde mi punto de vista, estupidez, pues entonces ya encajaría más o menos. Bueno, pues ni con esas, porque si Platón dijo que había desaparecido hace 9.600 años antes de Cristo, aunque le quites un cero, tampoco encaja con la desaparición de la civilización minoica. La tercera, que la he comentado brevemente, sería la que sugirió en una novela un francés, Benoit, que se basaba en los descubrimientos de las pinturas rupestres del hogar, en lo que hoy es la frontera entre Chad, bueno, es Chad, de hecho, República Actual de Chad, que está también muy vinculado a las leyendas que existían, que por ejemplo Heródoto recoge de civilizaciones en el interior de África. Hay que tener en cuenta que los habitantes de la Grecia de Platón sabían perfectamente, sus viajeros, los que llegaban a las costas de Norte de África, que el desierto no siempre había sido desierto. Y de esa conciencia de que el Sáhara se había secando, se conservaba en la memoria histórica de los egipcios, se conservaba además muy fuertemente. Es decir, sabían que allí había habido un verdadero vergel, y que eso no había sido siempre así. Con lo cual, al menos de una memoria más o menos extraña se sabía, o se remontaban a 9.000, 7.000 años hacia atrás, lo cual es muy interesante. Bueno, esa teoría falla por lo mismo que falla lo que ha dicho Jesús. Por los mismos motivos. Antártida, Carlos. La Antártida es más reciente y, bueno, es una teoría francamente pintoresca, que se basa en un estudio detallado de los mapas de Piri Reis, que, como es bien conocido, parecen representar la Antártida sin hielos. Hancock, que es uno de sus grandes defensores, dice que puede haber obedecido a una deriva de la Antártida, es decir, que la Antártida hace 15, 16.000 años se encontraba en una posición muy diferente a la que se encuentra hoy en día. El principal problema que tiene con la consideración de la Antártida sin hielos, libre de hielos, como la sede de la antigua Atlántida, pasa porque eso exige un cataclismo monumental en el mundo. Hay grandes defensores del cataclismo. Uno de ellos es, y luego hablaremos de él, James Churchward. Pero bueno, aparte de ellos, la verdad es que si este cataclismo no se demuestra, ese extraño movimiento de la Antártida desde el centro del Atlántico hasta la posición que ocupa hoy en día, cubierta de hielos, es muy difícil de sostener. Y sobre todo, ahí nos remontaríamos a fechas que no encajan en absoluto con las clásicas. Si nos íbamos mucho más atrás. Y bueno, finalmente hay otra más. Que haya restos en alguna parte del Atlántico, pero más cerca de América, en todo lo que es el resto de lo que son las islas del Caribe, que de Europa Occidental. Atita, Poseidón en el Triángulo de las Bermudas. Por ejemplo. Si quieres dos teorías como muy exóticas, ¿no? Los hiperbóreos, ¿no? Muchas, no. Bueno, casi es la clásica, ¿no? También. No, dos, bueno, pues distintas, ¿no? Y originales hasta cierto punto. Que era ubicar la Atlántida en Tartesos. Muy bonita. El Guadalquivir, bueno, que esto lo defendió en su momento pues un investigador de origen alemán, que era Adolf Schulten, cuando en 1905 empezó ahí a excavar la idea de encontrar pues estas ruinas ciclópeas de Tarteso y su vinculación con la Atlántida, y bueno, lo que poco que pudo encontrar allí, pues una pequeña aldea romana, ¿no?
y bueno, lo que se viene llamar el anillo de Sulten, un poco en honor a su descubridor, que también se llamaba el anillo de Tartesos, cuya inscripción, que era lo más interesante, es lo que hizo especular a más de uno, como Frank de Camp, por ejemplo, uno de los escritores o atlantólogos pues más reconocidos, pues creyó que esa inscripción estaba escrita ni más ni menos que en vasco, ¿no? Pero bueno, aparte de esa ubicación, vamos a llamarla pues folclórica si quieres. Cuidado, Jesús, que tenemos ahí el tesoro del carambolo. El tesoro del carambolo, claro. Pero Sulten, la verdad es que el pobre hombre pues sí que hizo pues bastantes investigaciones en lo que actualmente es el Coto de Doñana, y él pensaba que podía estar esa ubicación de Tartesos, pero en ningún momento encontró una prueba fehaciente, salvo este anillo, que bueno, pues gratuitamente se dijo que era el anillo de Tartesos, un anillo de Sulten, que podría estar relacionado con esta antigua civilización, que posiblemente hubiera ahí una civilización, porque además geográficamente reúne todas las características para que allí hubiera una floreciente civilización. Ahora bien, que estuviera relacionado con la Atlántida es muy dudoso, y mucho menos que eso fuera la Atlántida, ¿no? Como defendían este historiador alemán. Y por último, por ejemplo, por decir otra así como muy exótica, ya que la Atlántida nunca se va a encontrar sencillamente porque era el continente americano. Entonces, una de las hipótesis que últimamente está barajando, por ejemplo, un escritor mexicano llamado Enrique Robles y Gutiérrez, que dice que bueno, que todo América pues era la Atlántida, y de ahí pues toda esa toponimia que tanto ha despistado a los lingüistas. Y la separación de continentes y... Sí, eso ya lo de Pangea y tal, ya le da igual, ¿no? Porque claro, aquí cada uno reduce, ¿no?, sus datos a la especialidad suya. Entonces, ellos ya tienen una deriva determinada, claro, y entonces pues todo encaja, ¿no? Pero claro, no nos olvidemos que estamos hablando ya de la deriva de los continentes, de toda una teoría geológica que era pues un antiguo continente general, que era Pangea, donde todo estaba unido. A partir de ahí se divide en dos grandes continentes, que eran la Eurasia y Gondwana, y estos a su vez se empezaron a dividir en distintos continentes, de los cuales ahora los que estamos viendo, y otros distintos que posiblemente se hundieron, serían estas tres míticas islas que estarían ubicadas en los tres respectivos océanos. Yo diría que Sulten era un engreído y un prepotente que despreciaba a esos nativos, a esa especie de nativos aborígenes llamados españoles. Yo creo que sí, porque por los datos que hay, el hombre yo creo que iba por libre, él estaba convencido, era una especie de Schliemann, pero todavía más alucinado, ¿no? Estaba convencido de que iba a encontrar su Troya, y bueno, y lo que encontró, ya te digo, esta pequeña aldea de pescadores de la época romana, pues no le satisfizo en absoluto, pero sí encontró determinadas pruebas que tanto él como sus seguidores pues dieron pábulo a toda esta historia mítica, ya no de Tartesos, que digo que seguro que ahí había una civilización, sino relacionarla con la Atlántida. ¿Tú eres sultemaníaco, Carlos? A mí me gusta mucho el libro de Sulten. Personalmente, me parece un libro muy interesante, cargadísimo de errores, pero de errores que ha demostrado la historia, que eran errores, pero con el gran mérito de ser el primero que hizo una investigación muy seria sobre las culturas celtibéricas en el sur de España. El libro de verdad yo le aconsejo a todo el mundo, porque sobre todo hay una parte donde él intenta explicar, porque él lo que defiende es la teoría de que los tartesos estaban relacionados con los tirrenos y por lo tanto con los etruscos. Entonces, cuando él intenta demostrar el origen oriental de la civilización tartésica que él pone en las costas de Anatolia, es fascinante leer el libro, las explicaciones que dedica a los primeros viajeros griegos en España. Es magnífico. A mí ese trozo me pareció fantástico. Las dos oleadas de viajes griegos, la anterior a la colonización cartaginesa al sur de España y el posterior, los que ya no pueden pasar del meridiano de Mastia, porque se podían encontrar con un grave problema. Entonces tú piensas que íberos y etruscos son primos hermanos. No, en absoluto no. Él lo que defiende es que los turdetanos, los tartésicos, que no eran íberos propiamente dichos, tenían un origen oriental. Es cierto que durante la clasificación romana de las poblaciones de Andalucía, claramente la clasificación romana habla de 4 pueblos, habla de Andalucía solo, ¿eh? Los ibiofenicios, que obviamente eran colonización de origen cartaginés, que se había instalado en el sur de la península, los túrdulos y los turdetanos, que no los mezclaban con los pueblos ibéricos de la costa mediterránea, y por supuesto los pueblos del interior, que eran celtas, eran más o menos mezclados, pero eran tribus indoeuropeas. Y es curioso porque el estudio, a mí de verdad que el viaje de los capítulos que dedican los viajes focenses por el occidente europeo es una verdadera maravilla. Sí que es cierto que había un grupo de íberos un poco más cultos, ¿no? Hombre, los íberos desarrollaron una cultura muy avanzada, las cosas como son. En comparación con lo que había por Europa en la época, tenía un contexto comercial desde hacía generaciones con los pueblos del oriente del Mediterráneo, y eran gente, hombre, relativamente civilizada, relativamente. Bueno, será asunto para otro monográfico. Vamos. Sí, y además descifrar algún día, ¿no?, el lenguaje de los íberos. Qué polémica. Es uno de esos retos, ¿no?, que han dejado para la posteridad. Sí, pero es que incluso esa polémica aquí con el Jorge Alonso montada tan extraña, más que
rara, porque ha provocado un debate que yo creo que tenía que haber sido mucho más intenso que decir simplemente este señor no tiene razón. Y yo creo que, por lo menos en lo que se basa, bueno, que supongo que muchos oyentes lo conocerán, una supuesta identificación entre el vascuence actual y el ibero antiguo, pues tiene algunos elementos que yo creo que son por lo menos dignos de estudiarse. Pero incluso hay quien subdivide, ¿no?, a los íberos en varios grupos, ¿no? Hombre, probablemente es así. Si hablamos de los íberos en el resto de un pueblo norafricano y occidental europeo muy antiguo, pues probablemente tendrían varias variantes. Pero bueno, señor, vamos a lo nuestro, que es buscar continentes perdidos, que estamos... todo se relaciona, sí. Hemos hablado de la Atlántida, hemos hablado de diferentes hipótesis en cuanto a su ubicación, cómo eran sus gentes, cómo pudo desaparecer aquel continente, pero nos quedaban dos, y uno de ellos era Mu. Mu es un continente también muy fascinante. Algunos apuntes hemos dado, pero otros podemos dar. Bueno, sí, la verdad es que si queréis empiezo yo, porque es curioso porque Mu se asocia casi siempre a un personaje que es el que lo aireó, ¿no?, a los cuatro vientos, que era pues un coronel del ejército británico llamado James Churchill. Y este hombre, cuando empieza a hablar, ¿no?, en sus libros, él escribió 5 libros, de los cuales solo 2 están traducidos al castellano, empieza a hablar con todo lujo de detalles de este continente perdido, ¿no? Pues a la gente pues le toma como un chiflado, no le da más importancia, hasta que pues llega el doctor Albert Smith, un botánico del Museo Nacional de Estados Unidos, y anuncia que posee nuevas pruebas de que las islas, pues del sudoeste del Pacífico, eran fragmentos de un gran continente, de una gran isla continente que estaba allí ubicado, ¿no? Entonces, según las teorías de este hombre, de Smith, pues y de un análisis estadístico de la flora de las islas Fiji, pues mostraba una gran afinidad con las plantas de Malasia, ¿no?, y especialmente las de Nueva Guinea, con las Islas Salomón y las Nuevas Hébridas. Entonces el doctor Smith, junto con algunos antropólogos y arqueólogos, apoya la teoría de que el Océano Pacífico debió existir antiguamente una enorme masa de tierra, que es lo que decía Churchill. Y a partir de ese momento ya se le empieza a tomar más en consideración. Digo, oye, a ver si este hombre, este coronel chiflado del ejército, pues tenía razón, ¿no? Aparecen más testimonios, uno de ellos era el aportado por el médico francés Auguste Le Plongeon, que ya hemos comentado alguna cosa de él hace un ratillo, quien tradujo uno de los pocos códices mayas, y eso es por lo que es conocido realmente, ¿no?, la pena es que después se metiera con este de Mu, que es el códice truano. Bueno, pues fue uno de los que lo tradujo. Y creyó haber descubierto en él, en este códice, en la historia del continente de Mu destruido por un terremoto, siendo sus habitantes los antepasados de los mayas y de los egipcios. Como ves, ya no hablamos ya de la Atlántida como posible continente origen de estas antiguas civilizaciones, y también como ya puestos. Pero bueno, sin duda alguna ya digo que fue Churchill el que... Esto era un poco su fantasía, pero... Claro, bueno, bien, pero estos son los datos que ahí están en sus libros, el que... Todo cabe, Carlos. Sí, entonces así, Australia tiene 15 millones, caben muchos. Que su época gloriosa, ¿no?, de Mu fue hace 70.000 años, y que alrededor de los 12.500 años y 12.000 antes de Cristo, como ves, un poco más atrás, es cuando, bueno, pues desaparece prácticamente el continente, ¿no?, dejando pues como pequeños restos que serían estas islas diseminadas por todo el Pacífico. Y bueno, y a partir de ahí surge toda la historia de si la madre patria del hombre, como él así denominaba, pues existió, y si estas tablillas Nacal, que realmente sería por la prueba definitiva de la existencia del continente de Mu, pues se encontraron, existieron o no existieron. El hecho es que hasta el momento no ha dejado de ser una hipótesis de trabajo, porque esas tablillas misteriosamente desaparecieron y nadie tiene constancia de que hayan existido alguna vez. Así pues, Carlos, la mirada de islas que cubren la Polinesia serían nada más y nada menos que la fragmentación de un continente. Claro, pero sí, eso es lo que quería decir de James Churchill. Yo lo que quería decir de Churchill y de William Niven, que era un norteamericano, un geólogo además, que llegó a su misma conclusión al mismo tiempo, porque Mu en realidad sobre 2 personas. Es interesante porque hay un pequeño factor dentro de que, sinceramente, yo creo que Churchill estaba un poco pirado, que le unía profundamente a Schliemann, y es el que dedicó toda la vida aparentemente a la nada. Churchill era el encargado del reparto de la ayuda que la corona británica daba a las determinadas zonas de la India, y le encargaba en cierto modo de repartir. Era un especialista, de hecho, de un militar de intendencia. Un gerente de... Sí, desde 1868, cuando estaba repartiendo ayuda británica, voy a ubicar la época, porque Jesús ha citado una fecha, y es que él sale a la luz muchos años después. Él recibe, o parece que recibe, una confesión con un grupo de religiosos hindúes con los que estaba hablando, que le dicen que, ciertos elementos que existen de la cultura de la India no vienen del Oriente Próximo,
ni siquiera de la cultura antigua mohenjo-daro, que también no se conocía bien, sino que venían del este. Y en concreto le señalan el Pacífico. Entonces se queda tan sorprendido que dedica los 30 años siguientes de su vida a recorrer todo el Pacífico meridional, el Tíbet, el Asia Central, China, recorrió América Central, Estados Unidos, se recorrió medio mundo. Y finalmente, en uno de esos viajes, él encuentra a un geólogo norteamericano que se llama William Niven, que le dice que busca lo mismo, porque ha llegado a esa conclusión cuando hacía prospecciones geológicas en busca de minerales en América Central. Entonces los dos juntos se reconocen así como almas gemelas y realizan una especie de investigación extrañísima, que luego en el caso de Churchward acabó muy mal, porque acabó mezclado con el teosofismo y con todo tipo de rarezas, y llega a la conclusión de que, bueno, con imaginación que ellos van añadiendo, que efectivamente un gran continente estuvo establecido en el Océano Pacífico y que tras una catástrofe gigantesca se hundió, pero que parte de su cultura llegó tanto a América como a Asia e incluso a África y Europa. Lo interesante de la teoría del continente o de la masa, vamos a llamar a lo mejor masas de tierra grandes en el Pacífico, es que sí están muy apoyados, aunque nadie lo dice, claro, porque todo el mundo se lo calla, por algunos elementos descubiertos muy recientemente. Se acordarán muchos oyentes, y nos siguen los viernes, que hace unas pocas semanas comentamos que, que un grupo de antropólogos y genetistas brasileños y americanos parecía que habían llegado ya a la demostración definitiva de que los seres humanos llegaron a América no por Berín, sino por el mar y en concreto a través de Chile, y que no eran mongoloides de raza, sino australoides, y que ahora querían coger genes de indios, de los restos de las poblaciones zonas y foguinas, para comprobarlo. Llegaron por el mar, porque tenían naves oceánicas hace 40.000 años. Lo digo así, o sea, no cabe otra probabilidad. Bueno, pues los historiadores, es decir, los antropólogos que han llegado a esa conclusión, examinando una serie de piedras en el occidente brasileño, pues les pareció la cosa más natural. ¿Era una especie de Queen Elizabeth II hace 40? Yo creo que hay otras formas de llegar. Creo que de verdad que el ser humano tiene un punto de aventura y de riesgo interesante en su vida, pero ponerte a navegar desde Australia hasta Chile, así como así, porque a ver qué pasa, me parece una verdadera barbaridad. Y no estoy hablando del siglo XV, hablo de hace 40.000 años. 40.000 años. Me parece claro. Bueno, caramba, esto se va a poner interesante, ¿eh? Vamos a hacer cosas estupendas, pero claro, en cuanto a ubicación posible para Mu, no hay otra, nada más que la polinésica, ¿no? Nada más que la del Pacífico. Sí, ahí es donde se ubica generalmente, ¿no? A diferencia de Lemuria, que parece que también se han puesto de acuerdo, ¿no?, en ubicarla pues en el otro océano, en esa gran masa de agua que sería el Océano Índico. Tendríamos la Atlántida en el Atlántico, tendríamos a Mu en el Pacífico y Lemuria aparece en el Índico. Claro, entonces digo que una especie como de sincronía perfecta, pues para que cada océano tuviera su isla continente, ¿no? Y fíjate que cuando se habla de Lemuria es anteriormente a Mu, así como Mu es en los años 20 de este siglo, cuando el coronel Churchward pues empieza a divagar, ¿no?, sobre este continente. Cuando se empieza pues más o menos a entrever, ¿no?, la existencia de Lemuria, es en 1830, cuando un zoólogo inglés, Philip Slater, observa la existencia de algo muy curioso, por lo menos para él, y es que ve lemúridos, lemures, es un orden inferior de primates arborícolas, tanto en la isla de Madagascar como en Malasia. Entonces, pues él se le plantea ese problema biológico, que le pone en la tesitura de decir, si estos pequeños monos están en un lugar y en otro de distintas partes del Océano Índico, es que por algún sitio tuvieron que llegar. Estos monos no saben nadar. Es decir, hubo una masa de tierra en el medio, gracias a la cual pues se produjeron este tipo de migraciones hace muchísimo tiempo. Pues era una hipótesis de trabajo que era que satisfacía mucho y que tenía su lógica también, ¿no?, que apareciera esta especie de lemúridos en dos lugares tan distintos, ¿no? Nada que ver con los lemures romanos, ¿no? No, duendes, solo con los romanos eran duendes. Los lemures ya sabes que tenían mucho que ver con los duendes, incluso pues con la noche, ¿no?, con almas atormentadas, y que tenían sus pequeñas fiestas los romanos pues para rendirles cultos y honores, más que nada para que les dejaran en paz, no por otra cosa, ¿no? Pero no, nada que ver. Y ahí empieza, ¿no? Slater y otros colegas suyos piensan que por fuerza debió existir, pues es un nexo sólido o un puente terrestre entre estos dos remotos lugares. Un gigantesco continente en la terciaria, están hablando de ello. Y le ponen como nombre Lemuria, lógico, serán los lemures, el punto de unión, pues Lemuria. Como ves, todo encaja y estamos hablando ya de 1830.
ahí queda la historia, no se habla más hasta que un naturalista alemán, Ernest Haeckel, murió en el año 1919, pues es un seguidor de las teorías de Charles Darwin, pues defiende esta teoría y además sugiere que Lemuria pudo haber sido el lugar del origen de la raza humana. Aquí él sí que es original, porque cuando es original ya es Sturgeon con sus teorías de Mu, porque también ubica ahí el paraíso, el Edén, y también dice que es el origen de la raza humana, con lo cual ya, como ves, hay una cierta... Iba a decir que hay dos pequeñas ventajas a favor de Lemuria como origen de la raza humana. La primera es que está muy cerca del origen real de la raza humana. El origen real, el origen que sepamos que es ahora, el este de África. Está muy cerca, está encima. Y segundo, que a las famosas investigaciones de plantas del siglo XIX se unieron dos constataciones evidentes. Y aunque parezcan pintorescas, quiero que todos nuestros oyentes sepan que esto es en serio. Los malgaches, los habitantes de Madagascar, a unos kilómetros de Mozambique y de la República Surafricana, no son negros. Bueno, están mezclados con negros, pero son malayos. Y su idioma está más cercano a un dialecto de la isla de Java que a ninguna lengua africana. ¿De dónde llegaron? O a lo mejor no llegaron de ninguna parte. O sea, tienen más que ver con los habitantes de Yakarta, por ejemplo, que... Sí, el malgache está emparentado con una de las lenguas que se habla en la isla de Java. En la isla de Java. Y ellos, racialmente, aunque tienen mezcla con negroides, son fundamentalmente asiáticos. Que sepamos no había puente aéreo entonces. Pues que sepamos no, pero no sé si sería calculado la distancia, pero es como de Madrid a aproximadamente a Nevada. O sea, que tampoco se trata de un paseíto irse hasta la isla de Java. Vaya dos locos que el de las Islas Azores. Sí, el de las Islas Azores es muy reciente, pero el de los malgaches lo malo es que a diferencia de las Islas Azores, que está toda una investigación científica, por eso digo, en parte por la Universidad, creo, de Gijón, me parece muy moderna. En el caso de los malgaches es algo que desconcierta a los europeos desde el siglo XV. Desde que los primeros barcos portugueses alcanzan la costa de Malaca y llegan a la conclusión y dicen, oye, estos tipos se parecen, hablan algo muy parecido a los malgaches. Y efectivamente es que era cierto, es que son parientes. Estamos repasando la historia de los continentes perdidos y Jesús, es asombroso ver lo conexionada que estaba la Tierra hace no tantos años, ¿no? Siempre hemos pensado que los grupos humanos crecieron aislados, que evolucionaron aislados. Estamos tan conexionados. Estamos muy conexionados, sí. Claro, hasta ahora los datos que nos iban suministrando los antropólogos, pues eran datos muy deshilachados, muy aislados, ¿no? Porque eran, bueno, pues huesos, fósiles que se van encontrando en distintas partes del mundo y más o menos pues estaba componiendo una teoría general, ¿no? Pero cuando llegaron los genetistas, ¿no?, dieron un avance importante, porque se dieron cuenta que estudiando de una forma sincronizada pues distintas materias, ¿no?, pues disciplinares, como era la genética, la antropología, la historia, la lingüística, se podría ir viendo el desarrollo de distintos pueblos, desde un origen común, y todo el mundo coincide que el Homo sapiens procedería de alguna parte del este de África. A partir de ahí empieza a haber esa diáspora y poco a poco vamos viendo cómo distintos grupos pues se van estableciendo en sitios, en lugares geográficos que generan sus mitos, generan sus culturas, generan sus civilizaciones, su desarrollo, su prosperidad, y eso da pie también a que los mitos exageren muchísimo más esas cualidades, y lo exageran tanto en en las cualidades tecnológicas que pudieran tener, como en las dataciones cronológicas, donde a veces se nos disparan, ¿no? Pero si tomamos en cuenta todos estos factores pluridisciplinares, yo creo que es muy bueno porque ubicaríamos mucho mejor, y por lo menos con un rasgo de fiabilidad pues más próximo a lo que es la veracidad, pues lo ubicaríamos, pues eso, dentro de lo que es la historia, y no tanto la prehistoria, y no tanto de lo que es la mitología. Y por supuesto, muchísimas de las cosas que se están comentando aquí, pues caerían por su propio peso, porque no tendrían ningún apoyo, ni genético, ni por supuesto histórico. Pero sin embargo, iba a decir que otros sorprenden hasta tal extremo que rompen todas las teorías de los movimientos genéticos poblacionales, y el de Madagascar es uno de ellos. Es uno de ellos porque es un movimiento inverso. Es decir, si el movimiento del ser humano gira en el sentido de las agujas del reloj al principio, es decir, parece que fue un movimiento costero, bueno, los genetistas actualmente, por lo menos el grupo de Caballé Esforza, intenta demostrar que hubo un primer intento de colonización humana del Oriente Próximo que fracasó, y que el segundo, que es muy reciente, hace solamente unos 60-70.000 años, fue en principio un movimiento costero, es decir, fue siguiendo las costas del Índico. Si eso es así, el traslado de población de raza o de estirpe malaya que se formó hace relativamente poco tiempo, hace 15-20.000 años, hasta las costas de Madagascar, algo que encima el idioma demuestra ya palmariamente que es así, pues es muy complicado. Es muy complicado porque es que está muy lejos.
Si no se trata de una navegación que dices, bueno, van costeando, o bueno, van parando en islitas, es que no hay nada. Vamos a tener que repasar la historia una vez más y dentro de nada. ¿A qué se debe la caída de Mu, la caída de Lemuria? ¿Catástrofes parecidas a las de la Atlántida? Sí, casi siempre se ubica como una catástrofe, bueno, o bien natural o bien artificial. Cuando digo natural es que cayó un meteorito, y esto ya digo que depende un poco de qué teoría barajemos. Y otras veces, cuando ya somos más fantasiosos y hablando de la Atlántida, pues sabes que una de las teorías que además se difundió pues por todo el grupo teosófico de Blavatsky y después posteriormente pues incluso los de Misión Rama y otro tipo de contactados, pues también un poco se abonaron a esa hipótesis de que los atlantes tenían una tecnología muy avanzada, conocían muy bien la tecnología del cuarzo, eran constructores de pirámides que tenían ubicadas por todo el mundo, de ahí esas conexiones, ¿no?, con Egipto y con las culturas mesoamericanas, con la Atlántida. Sería no solo los símbolos sagrados que hemos mencionado como el laberinto y la cruz, sino también serían las pirámides. Y bueno, y esa tecnología, y el mal uso de esa tecnología realmente es lo que les llevó a una catástrofe, vamos a llamarla nuclear, ¿no? De alguna forma se desataron una serie de energías que eso destruyó toda la isla, hundiéndola. Pero claro, no sería una destrucción, tanto de la Atlántida como de Mu como de Lemuria, se habla de varias destrucciones. Y ya, pues para añadir más datos a esta especie de ceremonia de la confusión, cuando Blavatsky, por ejemplo, pues empieza a situar allí, en Lemuria, por ejemplo, la tercera raza madre y en la Atlántida la cuarta raza madre, ahora estaríamos un poco en la quinta raza madre, ¿no?, un poco en la raza aria, siguiendo esa cronología oficial de Blavatsky de toda su sociedad teosófica. Pues claro, ahí para añadir más confusiones, pues te hablan de intervenciones extraterrestres, donde también pues ellos tuvieron su parte fundamental en la destrucción, pues efectivamente cuando vieron que el modelo humano que ellos habían creado allí pues no satisfacía sus deseos, entonces pues directamente los destruyeron, ¿no? Bueno, como ves hay hipótesis de otro tipo, la natural sería la más lógica. La teosofía es algo a veces delirante totalmente. Qué aburrida la historia de la humanidad los últimos 2000 años, ¿eh? Sí. Es que no ha ocurrido nada. Un verdadero coñazo. Comparado con todo esto, ¿verdad? Lo que pasaba antes, eso sí que era interesante. Que haya meteoritos. Y eso que eran 4 amigos, según parece. Sí. La verdad es que para ser 5 se lo pasaban estupendamente bien. Atlántida, Mu, Lemuria han sido nuestros invitados especiales en esta noche de monográfico con Jesús Callejo, Carlos Canales. Supongo que tendréis vuestras opciones favoritas, ¿no? Sí, yo tengo en cada una las mías. Creo que tanto Mu como Lemuria, pues ya os he contado lo que opino al principio, cuando decía que yo lo que me gustaría es que no lo descubrieran nunca, porque era bonito, y así pues ir saliendo teorías a cual más rara. Sí. Sinceramente, con el caso de Lemuria, que no parece haber pruebas geológicas que demuestren la existencia de un paso abierto para que los seres humanos pasaran, pues se plantean problemas a los antropólogos del futuro muy serios, como los que acabo de contar antes. ¿Qué hacen los malgaches en Madagascar? En cuanto al segundo caso, la existencia de una masa de tierra en el Pacífico, pues bueno, sí parece ser que los estudios realizados que quieren realizar ahora con los restos de las poblaciones fueguinas y onas de la Patagonia confirman lo que parecen querer indicar lo que se ha encontrado, las marcas de las pequeñas inscripciones de Brasil, y los americanos llegaron vía el Pacífico Sur hace 40.000 años desde Australia, pues la verdad es que eran buenos navegantes. ¿Tu reflexión favorita, Jesús? Bueno, vamos a ver, yo pienso que sí ha habido, ya no digo grandes continentes, pero sí ha habido masas de tierra en los distintos océanos de los que estamos hablando. El caso del Pacífico parece evidente, ese rosario de islas que ahora configura lo que es Melanesia, lo que es la Polinesia, pues bueno, parece que tienen como un denominador común, por lo menos en muchos de ellos, estamos hablando de como estratos geológicos, y además en muchas de esas islas se siguen manteniendo misterios que desde luego no son explicables por las culturas indígenas que las han poblado relativamente hace poco. Estoy hablando de las Islas Carolinas con todo el mito de Nat Madol, estoy hablando pues de otro tipo de islas donde se mantienen todavía vivos una serie de misterios, siempre relacionados con la piedra, ¿no?, como grandes megalitos, que se pierde un poco la noche de los tiempos porque incluso las crónicas de los indígenas locales no son capaces de datarlo. Por lo tanto, sí parece que hubiera una conexión tanto geológica como en misterios de algo que hubo hace mucho tiempo y que por algún tipo de catástrofe natural se hundiera y quedara por lo que eran los picos más elevados, y esto es lo que forma parte de ese rosario de islas que existen en el Pacífico. Respecto a lo del Índico, bueno, es muy curioso en la teoría de los lemures, y es cierto que algo hay que explicar o algo hay que esbozar pues para crear toda esa conexión, ¿no?, de esos pequeños lemures que estén tanto en un lugar como en otro del Índico.
Puede haber otro tipo de explicaciones, no necesariamente que hubiera una masa de tierra. Pero por supuesto, mi continente favorito, mi continente romántico, mi Atlántida, está en el Atlántico. Que no te la toquen. Está en el Mar de los Sargazos, muy cerca del Mar de los Sargazos, y para eso me baso en muchísimas teorías, incluso biológicas, ¿no?, de las que no hemos hablado prácticamente nada. Las anguilas europeas, americanas, que van a desovar allí el Mar de los Sargazos cada 2 años. Eso se va a la variante americana, ¿eh? Pues esa me interesa muchísimo. Si hablamos de aves, los petreles, ¿no?, ese nombre común de varias especies de aves migratorias, que son de pequeño tamaño y un color negruzco, pues son las que atraviesan el Atlántico de Europa a América, y en los meses de septiembre a octubre, precisamente, y allí empiezan a hacer unos comportamientos muy anómalos, muy extraños, no es lo que se vería un poco la memoria genética que tienen. Y es que cuando llegan unas 600 millas al noroeste de las islas de Cabo Verde, empiezan a describir amplios círculos, como si allí antiguamente hubiera alguna masa de tierra. Y desde ese desarrollo ya parten en dirección a Brasil. Y es lo que Robert Charroux, otros investigadores, hablaban de un comportamiento que se podía deber a esos cromosomas memoria, pero que realmente es como una especie de memoria genética de que allí había un antiguo continente. Y ya por no hablar a lo mejor de la famosa corriente del Gulf Stream, la corriente del Golfo, que se especula que por supuesto pues hubo antes una barrera natural que le impedía tener lo que es la descripción de ahora, ¿no? En fin, esa corriente marítima, esa especie de calefacción, pues que llega desde las costas americanas hasta lo que es Escandinavia, lo que es Noruega, y allí se divide en distintas ramas. Bueno, pues antes parece una masa continental allí que le impedía hacer este recorrido, y sus cálidas aguas del Gulf Stream pues no beneficiaba como está beneficiando ahora pues a todas esas costas noruegas. Por no hablar de la taquilita, en fin, esa extraña sustancia que solo se podía generar en la superficie, que un barco cablero de francés de 1898 pues lo descubrió a 3.160 metros. Por no hablar de las plantas de agua dulce que se han encontrado pues en las profundidades de hace pues de 3.200, 3.300 metros, y que solo se podían dar en la superficie, o de la arena costera prehistórica que también se ha descubierto en las profundidades del Atlántico, y como no, todo lo de Bimini y todas las teorías. De conclusión, yo particularmente por estas teorías y por muchísimas más que me tiempo para describir, me quedo con la Atlántida, no como continente mítico, que eso ya sabéis que tengo cierta debilidad, sino como continente real, de que algo hubo hace tiempo, posiblemente hace 1000 años, que bueno, pues posiblemente floreciera una civilización cuyos restos muy diseminados, me refiero como restos culturales, como no podrían estar en Mesopotamia, podrían estar en Egipto y podrían estar en Mesoamérica, pero desde luego no de la cultura ni tolteca ni la maya, sino otro tipo de culturas muy anteriores. Claro. Pues aquí, hombre, somos trillizos, somos diferentes, pero acabamos coincidiendo, me parece, ¿no? Sí. Sí, es que lo ha explicado muy bien. Es una pena que no hubiéramos tenido más tiempo para que las teorías que tan magníficas que has puesto a Jesús, haciendo un resumen rapidísimo, comentarlas con detalle, pero el arsenal, preparado. La verdad es que la pregunta. sería bonito que encontraran algo. Sí, yo creo que sí. El tiempo que nos da la radio, pero eso sí, como intuimos que vamos a estar algún tiempo más en antena, pues vamos a seguir disfrutando de nuestros monográficos por largas nadas. Espero que os haya gustado nuestro monográfico de hoy, dedicado a los continentes perdidos. Breve retazo, porque como ya he podido escuchar a nuestros asesores Jesús Callejo y Carlos Canales, la cosa daría para muchísimo. Yo creo que cada continente exigiría varios programas, ¿no? Ese es el asunto. Nosotros aquí lo que hacemos es picar vuestra curiosidad para que empecéis a profundizar, para que empecéis a buscar y a preguntar más y más y más, porque de lo que se trata en la zona cero es de preguntarnos cada vez más y más. Gracias, Carlos Canales. Pues hasta el viernes. El viernes con asuntos variados. Sí. Y esta semana ya los hay, así que están creciendo. ¿Tienes alguna cosita? Hombre, a ver si coge un yogur el jueves, hombre. ¿Tú te quieres ir al centro de África? Sí, me encantaría la expedición Dino 2000. Ya tengo las botas de agua y todo para los pantanos. Bueno, ¿tú tienes alguna cosita para el viernes, Jesús? Sí, ya tengo una, y además relacionado con Fátima. Hay más secretos de los que nos han dicho, y algunos relacionados con los nazis. ¿Más de 3? O sea, es curioso relacionar nazis con Fátima, ¿no? Pero bueno, aparte de los 3 secretos marianos, ¿no? Hay otros secretos como mucho más tangibles, mucho más groseros, si quieres, que tienen que ver con lingotes de oro. Bueno, pues también en los subterráneos de Fátima hay cosas por descubrir, y que a lo mejor desvelamos el viernes. Bueno. Esto está muy bien. El próximo viernes en la tertulia Zona Cero escucharemos a Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa y además a Carlos Canales. Pues muchas gracias, señores. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. Hasta luego.